Así está bien. Ahí está bien enfocado. Esto es un invento. Bueno, tú Bueno, veas. ¿cómo es que que terminaste siendo presidente del Centro Social Sagrada Familia? Pues mira, vamos a ver. Tenemos que irnos a los años 80, más o menos, a los años 80, porque me despedí de allí, me parece que fue en el 94. Entonces, las circunstancias yo creo que fueron, yo tenía un amigo que se llamaba Chema, Jiménez de Llano, que tenía un bajito ahí en San Luis. En el bajito, me acuerdo muy bien porque era muy curioso, tenía una imagen de la Virgen y luego en el primero cogía expresidiarios. Ujú. Gente que salía de la cárcel, que no tenía dónde ir, pues los cogía allí. Y este hombre, como sabía que yo andaba por los colegios, en el colegio y tal, pues me llamó, ya digo que nos conocíamos, y entonces yo le ayudaba con los expresidiarios, hablando con ellos, alguno pues que no sabía muy bien leer o escribir le ayudaba, o simplemente con algunos era hablar, y que el hombre y ver la manera de buscarle un trabajo, ver la manera de viendo amistades del centro y tal para poderlo colocar. Esto, aparte de lo del colegio, pues esto me dio un poco más de conocimiento de la gente. Porque claro, la gente comentaba, es que tienen ahí los expresidiarios y están ahí con ellos y tal. Aparte de eso, el sacerdote que estaba en Sagrada Familia, que era don Manuel, que era un hombre, era un sabio, tenía una biblioteca fabulosa. Y era, yo creo que en aquel momento debía ser el único sacerdote de Coruña que usaba el bonete. Que el bonete era un gorro que tenía así unas cosas para arriba, no era la teja normal, redonda, no, Ujú. sino era unos chismes así para arriba, parecido a lo que llevábamos los seminaristas. Y él andaba siempre con su bonete. Y cuando yo era seminarista, en varias ocasiones me habían mandado ir a ayudarle a una iglesia que tenía en la Sagrada Familia, en la explanada donde está ahora la iglesia. Ujú. En las casitas aquellas que dan a esa explanada, él tenía un bajo que en aquel momento era la iglesia. Y entonces yo iba allí, algunas veces con sotana, a ayudar y tal y cual. Entonces había una especie ya de conocimiento de tal. Y con esas, pues vinieron unas personas de allí de la Sagrada Familia a decirme que había allí un centro social, y yo ya lo sabía que lo había, que si me apetecía ir allí a dirigir aquello, ¿no? Yo en principio tuve mi cosita porque, claro, en la Sagrada Familia lo había hecho una constructora que se llamaba Entidad Constructora Sagrada Familia y era muy afín a la iglesia. Y en aquel barrio pues había bastantes chavales, muchos chavales, y había bastante movimiento de droga y tal y cual, ¿no? Entonces a mí por un lado me apetecía mucho, por la cosa de que yo veía que había mucha chavalada y mucho problema. Por otro lado me daba así un poquito de reparo al ser una cosa bastante de la iglesia, ¿no? Yo acababa de dejarlo y, bueno, no acababa, pero hacía no mucho. Y entonces pues fui con una... Y por ahí fue como empezó la cosa. ¿Eh? Me encontré allí con un grupo de personas estupendas, pero estupendas. Me acuerdo de alguno, Noriega, Enrique. Noriega era de deportes. Enrique era más bien como el secretario y tal. Luego había otro Antonio que era de cosa de la biblioteca y cosas de esas. El Duro, que era el que arreglaba todas las historias que había en la... el conserje, que era un tío estupendo también, que hacía de todo, era un tío amabilísimo. Bueno, un grupo estupendo, estupendo. Y con eso, pues empezamos a trabajar. Había una ventaja enorme que era, tenían un edificio estupendo. Tenía 4 plantas,
el sótano, bueno, estaba muy bien dotado, muy bien dotado. Y, y empezamos a trabajar, sobre todo fomentando deportes, muchos deportes, había una polideportiva estupenda, y muchos deportes que se encargaba mucho el chico este, Noriega, y había cantidad de chavalada, pues unos con futbito, otros con baloncesto, otros con, por ejemplo, en baloncesto teníamos un equipo que casi era profesional, le llamaban el Safa, que era conocido en Coruña, era un equipazo de mucha categoría, y se le llamaban eso, el Safa, por Sagrada Familia. Y con eso fue con lo que fuimos trabajando. Se trataba sobre todo de atraer a los chavales. En vez de estar, me acuerdo ahora le llamábamos las torres, que eran unos edificios que había un poquito más arriba de la Sagrada Familia, y allí se juntaban cantidad de chavalada, pues con droga, con líos. Bueno, aquello de las torres era... Ahora mismo no sé ni cómo están, hace mucho que no ando por allí. Pero bueno, que no estuvieran por allí. Y era forma de atraerlos. Y para atraerlos era, pues eso, hacer mucha actividad, hacer mucha... Y allí había la ventaja de tener unos locales pues muy buenos. Entonces, ¿qué actividades así para comentar qué se hacía? Por ejemplo, hacíamos en la polideportiva, hacíamos fiesta casi cada 17 días o cada 15 días. La fiesta era pues que se metían los chavales allí, se ponía música y había, en la polideportiva, había como unas gradas arriba o palcos, como unos palcos, más bien que era como unos palcos. Y yo me subía allí con el altavoz y hacía de yo qué sé, de jockey o de lo que fuese, ¿no? Pues vamos a sortear esto otro, me metía con un chaval de un lado y se hacía ambiente, que era de lo que se trataba. Y aquello se ponía hasta los topes de críos. Y algunos venían las mamás, algunos... Y funcionaba, yo creo que funcionaba bien, funcionaba muy bien. Por otro lado, pues una de las cosas que fue un poco conflictiva en una de las plantas, que estaba muy bien puesta, organizamos, de ahí trabajábamos todos juntos, una discoteca. Ajá. Una discoteca con su musiquita, con su tal, que bueno, no era muy bien vista. No era muy bien vista porque claro, iban chicos y chicas, estaban allí bailando, tal, de cuando en cuando pues habría algún besito, supongo yo, supongo no, ojalá lo hubiera. Y había la historia de que cualquiera, yo o cualquiera de los otros, aparecíamos por allí, estábamos por allí, o sea que estaba la cosa vigilada, no era yo qué sé, una bacanal, no. Lo pasaban bien, bailaban, pero con la cosa de que sabían que la puerta estaba abierta y que entrábamos y salíamos de allí, pues, y nos quedábamos allí muchas veces. Yo me sentaba en una silla y estaba ya hablando con ellos mientras ellos bailaban y... O sea, siguiendo la cosa que te digo, era por atraer a la gente. Claro, protegerlos de la calle, que era... Efectivamente, porque ahí y estaba la sobre droga, todo ¿no? entre ellos que fueran siendo amigos y tal y cual, ¿no? Que era lo que había un presidente de la entidad constructora que era un abogado, que yo de cuando en cuando bajaba a hablar con él, porque me llamaba, pues que, bueno, pues la gente, pues a lo mejor, pues por eso, por la discoteca o por tal, pues no lo veían bien, o el sacerdote no lo veía bien, entonces me llamaba el señor este, que era un abogado del centro, que era amigo de mi padre, que lo recuerdo mucho porque tenía una biblioteca fantástica. Vivía en la ciudad, en la ciudad no, en la calle Real. En la calle Real era una casa de esas antiguas pero señoriales, y la biblioteca tenía como 2 pisos, y en el medio tenía como un balconcillo que daba la vuelta a toda la habitación, y entonces se subía por unas escaleritas a este balconcillo, y desde este balconcillo tenías más biblioteca para arriba. O sea que allá había miles de libros. Y a mí me encantaba ir allí porque además el señor, muy amable, muy bien, me dejaba fuchicar, de cuando en cuando me dejaba un libro, que yo por leer ando loco. Y aparte que tenía una variedad
muy grande y eso, pues claro, a mí me agradaba bastante. Y por ahí iba la cosa, ¿eh? Había una cosa muy curiosa que se me olvidaba y eso es muy importante. Una de las cosas curiosas que habíamos hecho era en el bajo, habíamos hecho un escalestri. Ah, el famoso escalestri. Sí, sí, para mí era muy famoso porque yo presumía que era el escalestri más grande de Galicia. No tengo ni idea de si era de verdad el escalestri más grande de Galicia, no tengo ni idea. Pero yo presumía que era el más... Y la gente porque era enorme. Cubría toda la planta, que yo no sé cuánto tendría la planta, pero era una planta grande, muy grande. Podría tener a lo mejor 100 y pico de metros, o más. Y entonces el escalestri de cuando en cuando tenía un agujero, y en ese agujero se metía el chaval con su mando para dirigir su coche. Claro. Los coches eran coches pequeñitos, que tenían unas ¿cómo se llama? Unas membranitas que daban en las vías, y por ahí cogían la electricidad, y con el mando pues, corrían de un lado para el otro. Claro, cuando daban la vuelta se iban muy deprisa, se salían para afuera, pero aquello le gustaba mucho a los chavales porque además cogían su coche, lo arreglaban, si la escobilla estaba mal le ponían otra escobilla, o sea que había como talleres también allí. Y eso, claro, metía allí a un montón de chavales que estaban lo que se pretendía. Claro. Estaban Enfrascados. pasándolo bien y no se acordaban para nada del otro. O se acordaban, pero bueno, pero estaban allí. Y esto era más o menos Había también una actividad, si yo no me equivoco, de Cineforum, ¿no? Ay, sí, hombre, claro. Sí, los sábados, con gran dolor de mi familia, porque de aquellas las hijas no eran todavía muy mayores, todavía. Y entonces todos los sábados teníamos película. En el salón de actos, que era un salón de actos muy bien puesto, yo conseguí que el otro día, dándole vueltas cuando hablé contigo, no soy capaz de saber quién era el que me lo proporcionaba, pero yo sé que era un amigo de abajo, de donde yo vivía antes, o sea, de Riazor, que tenía su máquina, era un niño bien, supongo, tenía su máquina y conseguía películas. Pero no lo recuerdo bien, no sé muy bien cómo era el tema. Pero el asunto es eso, que nos decía qué película, yo preparaba un poco el tema de la película, y una vez que veíamos la película hacíamos el fórum, que se trataba de que la gente hablara, preguntara, se interesara por distintos temas que salían en la película, y a veces, aunque no salían, pues yo empujaba hacia ese lado para que saliera el tema por ahí, y se hacía una cosa bastante divertida, porque venían con la cosa de ver la película, pero aunque cuando empezaba el diálogo algunos se marchaban, la mayoría no. La mayoría se quedaban, entonces preguntaban y daban su opinión, y que aquel señor hizo bien o aquel señor hizo mal, que a mí me gustaba eso porque orientabas a los chavales más o menos, o sea, con una idea ética, ¿no? No con una... Y funcionaba muy bien porque les gustaba, y había allí cantidad de niños, ¿eh? Y alguna vez hasta venía alguna mamá y todo, ¿no? Claro, es que era una época de mucha efervescencia social. Claro, es que era, claro, es que... Temas de discusión nuevos, ¿no? Claro, no, y sobre todo la gente, ¿cómo te diría yo? Estrenando una libertad que no estaba todavía muy rodada, ¿no sabes? Y tanto los mayores como los pequeños. Y sobre todo la juventud, que estaba despertando, pero con mucha fuerza, con mucha fuerza. Y claro, pues cuando se despierta así con mucha fuerza, pues puede haber bastantes desvaríos, ¿no? Y yo era lo que pretendía esta historia. Fue una época que yo lo pasé bien, fueron muchos años, y luego al final, pues, claro, yo a lo mejor, yo y el equipo, porque yo digo, tengo una manía de decir yo, y no, es el grupo que había, que era fantástico. Yo lo único que hacía un poco, pues era, ¿cómo te diría yo? Pues de aglutinante, que es lo que me gusta hacer a mí, de aglutinante, tanto en el colegio como hacer de aglutinante, no
no, mucha gente tiene la idea de que este señor es un, ¿cómo se llama esto? Un dictador y nada más. Y no es verdad eso. Eso sí que no es verdad. Me gusta dar mi idea, me gusta discutir. Cuando discuto, discuto con fuerza porque me parece que es así. Pero si veo que no es así, pues no es así. Y el colaborador que trabaja y que trabaja bien, yo lo que hago es ayudarle. No que él me ayude a mí, yo ayudarle a él, porque es lo que me gusta a mí, que funciona así. Y además es a lo que estoy acostumbrado en todos estos años. Y estábamos hablando del Cineforum. De lo del Cineforum, sí. Y por eso por ahí empezó un poquito la cosa de que había gente que no le gustaba mucho el ritmo que iba cogiendo aquello, ¿no? Tal vez porque veían demasiada libertad, lo de la discoteca, pues a algunas mamás no les gustaba, o algunas que no eran mamás, Ajá. pero que eran muy, muy de su historia. Y este señor, ¿qué viene a hacer aquí? Aquí no se viene a bailar, aquí esto es de la iglesia y Claro. hay que hacer otra cosa, porque el otro día cuando yo pasé por allí vi a uno que se estaba besando y, bueno, cosas de esas, ¿no? Y yo realmente también, como veía que funcionaba, no hacía caso. O sea, yo seguía con mi ritmo. Y entonces llegó un momento, pues eso, que me aconsejaron, pues que lo dejara, que ya estaba bien, que ya había estado allí mucho tiempo, que descansara, que muchas gracias por el tal. Y entonces, pues me fui despidiendo de aquello. Me hicieron un homenaje que agradecí muchísimo, ¿no? Porque yo en aquel momento, además de ser del colegio, era secretario provincial de los colegios concertados pequeñitos, y era secretario provincial, eso que me daba bastante trabajo también. O sea que no me quedaba sin hacer nada, quiero decir, ¿no? Y estaba también empezando, en aquel momento empezaba también la Asociación de Comercio de los Mayos, que de aquella se llamaba, ¿cómo era? Mayos Estación Sagrada Familia. Y el logo no era el sonriente que tenemos nosotros, era una máquina del tren, que estaba precisamente al principio de todo de los Mayos. En ese edificio que hace así esquina, en los Mayos, al salir de los Mayos a la derecha, que bajas para Cuatro Caminos, sí. Ahí estaba el sol no, la máquina del tren con asociación de comerciantes y al mismo tiempo también estaba en lo de los colegios concertados. Y ahora se me fue un poco el hilo. ¿Qué faena tenías, aunque... Por eso iba, que no era pues ahora que me voy a aburrir, no, oye, pues si aquí ya se hizo lo que había que hacer, pues me voy a los otros sitios a hacer. Y precisamente en esa misma época fue cuando la Mayos Estación Sagrada Familia, que funcionaba así, pues me fui metiendo cada vez más y surgió Distrito Mayos. Distrito Mayos, que ese será tema de próxima... Que ya se hablará en próximas ediciones. Y esto fue ¿qué me quedó a mí? ¿Qué me quedó a mí? Pues vamos a ver, yo pienso que se hizo lo que había que hacer. Desde luego con buenísima voluntad. Que a lo mejor en alguna cosa se abría más la mano que de la otra, o que yo imponía un poco más de lo que tenía que imponer, pues puede ser. Lo que sí me duele es que hay todavía gente en Sagrada Familia que me odia a muerte, que preguntan primero, vamos a tal sitio, y ahí va a estar el señor ese. Ya no dicen ni señor Salgado, dicen el señor ese. Si le dicen que va a estar el señor ese, yo ya no voy. Y es lo que me duele muchísimo, porque que no se trató de hacer nada mal. Y yo tengo la cosa de que sigo en contacto con chicos que había ahí. Es más, aquí al aparcamiento me traje 2 chavales de allí, que eran unos chavalitos de todo. Y uno de ellos lleva conmigo aquí pues 25 años. Caray.
Empezó a trabajar cuando tenía, pues eso, 18, y ahora es un hombre casado, con hijos, ¿entiendes? Y el otro estuvo aquí hasta hace poco, que encontró otro trabajo mejor, y claro, encantado, se fue para otro trabajo mejor. Estaba estupendo, ¿no? O sea que yo creo que de esa década larga en Sagrada Familia algo le aportaste al barrio, ¿no? Yo creo que sí, yo tengo la idea de que sí. Y bueno, y hay mucha gente que piensa lo mismo. Ahora, también es verdad que hay mucha gente que piensa que no. ¿Entiendes? Claro, claro, eso es verdad. Que a mí me gusta siempre, porque hay mucha gente que se da que tiene la sensación de que yo me creo, pues no lo sé, San Juan Bautista o algo así. Y no es verdad. O sea, yo soy consciente de que haciéndolo medianamente bien, vas a tener a la mitad de la gente que dice este tío es fantástico, poniéndote en las nubes demasiado, pero hay otros, más o menos la misma cantidad, que dice este tío es un sinvergüenza, este tío es un no sé qué, este tío es un que te pone a parir. Entonces, mi idea es hacer lo mejor que se pueda, tratar de hacer bien a los demás, cuanto más mejor. Y luego, que hay gente que no, pues bueno, es su problema, no es mi problema, no es mi problema. Lo que sí, si se ofendió a alguien o tal, yo pido 1000 perdones porque no pretendía yo eso. Pero ahora que tampoco me joroben a mí, porque lo que pasó ya pasó, y ahora, oye, tengo ya 82 años y no voy a cargar con la cruz de lo que hice mal cuando era un chavalín, que a lo mejor me pasé de la raya. Yo creo que no. Porque es lo mismo que lo del garaje, ¿no? ¿Cómo se llama esto? El aparcamiento, es la misma historia, ¿no? ¿Por qué hice el aparcamiento? Que no lo hice yo, fue también la gente que me ayudó a hacerlo. Pero claro, como yo soy el que da la cara, pues parece que lo hago yo todo y que tengo yo la responsabilidad de todo y no. Pero vamos a ver, ¿por qué se hizo? Pues porque hacía falta, porque estaban los coches arriba que no cabían en ningún lado. Claro. Y ahora está hecho, y punto. ¿Que se hizo mal? Bueno, vale, pero está hecho. Y lo de la Sagrada Familia está hecho. Y habrá muchísimos chavales que a lo mejor ni cuenta se dan, pero que hubieran caído en la droga, Claro. y no cayeron. Y si no se dan cuenta, mejor. Mejor. Que no tienen que agradecérselo a nadie, pero a mí lo que me importa es que no hayan caído. No que me lo vayan a agradecer a mí o a los compañeros que ayudaron muchísimo, porque era un grupo de gente ahí extraordinaria, que eran además del barrio, ellos eran del barrio. ¿A cuánta gente llegó a mover el centro social? Muchísima. No puedo darte una cantidad porque me sería imposible, pero cuando yo fui, ya, claro, al ir me tuve que hacer socio. Y ya era el socio 400. Y yo creo que se multiplicó por varios los que había, ¿no? Sobre todo chavalada. Chavalada. Porque chavalada se movió muchísima. Sobre todo por la gente esta, como Noriega, que con los deportes y lo de Safa, y eso movía mucho a la gente. Y aparte que se hacían muchas actividades. Entonces, ¿qué era de lo que se trataba? De aglutinar a la gente allí para no adoctrinar a nadie, no. Simplemente ética y estar aquí y ser amigos y distraerte de lo que hay fuera, porque lo que hay fuera, de momento, es peligrosillo. Cuando tú seas un hombre y quieres hacer lo que te dé la gana, ya tú. O una mujer, claro, igual. Y eso es, yo creo, en resumidas cuentas, lo que fue aquello. Pues muchas gracias, Salgado. No, gracias a vosotros. Bueno, pues hasta luego. Hasta luego.